a pocos metros del suelo, automáticamente los cables de acero a los que iban unidos se fueron tensando progresivamente hasta que detuvieron los cuerpos a menos de medio metro del tejado. Los hombres soltaron los cables de unión y buscaron unos puntos de sujeción en la cornisa, mientras el helicóptero se alejaba. Después de fijar unos anclajes especiales en la cornisa del edificio, se colgaron por la fachada hasta situarse justamente por encima de las ventanas del piso sospechoso. Los geos que atravesaron las ventanas no se podían permitir poner cargas explosivas, porque era un trabajo delicado y lento para realizarlo colgados y además los podían detectar, sí que optaron por romper las ventanas a fuerza de un solo impacto. Para ello se lanzaban colgando hacia el exterior de la calle, a la vez que soltaban un tramo de cuerda previsto para descender justo a la altura de la ventana. En el movimiento oscilante de regreso rompían la ventana con los pies bajo el impacto de peso de todo su cuerpo. Para evitar lesiones y sobre todo cortes de los cristales, todo su traje iba cubierto de protecciones de Kevlar, el mismo material de los chalecos antibalas, por lo que un cristal no podía cortarlo ni las astillas atravesarlo. La cabeza iba igualmente protegida por un pasamontañas y casco ligero de Kevlar y con gafas de protección antigolpes, el cuello del chaleco antibalas subía hasta la cara, evitando con ello cualquier tipo de lesión o corte. Las botas, aunque eran de goma para tener agarre, en los laterales tenían adosadas unas franjas de acero, que permitían que al golpear la ventana rompiesen la misma con más eficacia. En la puerta de entrada de la casa otro grupo de geos terminó de colocar las cargas de explosivo. Los dos equipos se sincronizaban por medio de las radios, y gracias a esa coordinación la sucesión de los hechos fue prácticamente simultánea cuando se explosionó la carga en la puerta de la entrada. Los 4 geos atravesaron las ventanas. En el interior del piso en el salón se encontraba una mujer que estaba desmontando un fusil de asalto del ejército modelo ZM. Se quedó paralizada por la explosión de la puerta, la rotura de la ventana y la aparición de los geos entre el humo provocado por las explosiones y los haces de luz rayo láser que partían de sus subfusiles ametralladores. La mujer no estaba indefensa, aunque el fusil estaba desmontado, tenía una pistola de 9 milímetros en la cintura del pantalón. Se vio rodeada en unos segundos y no hizo ningún intento por sacar el arma, y fue levantando los brazos lentamente en señal de rendición. ETA impuso a los comandos la consigna de que nunca se enfrentaran con armas en caso de detención. Esta orden se debía a 2 razones. La primera porque los miembros de ETA no eran unos expertos tiradores y en un intercambio de disparos lo más probable es que sufriesen la peor parte, lo que les restaría prestigio además de caer heridos o muertos. Una segunda razón es que si tenían un arma en la mano estaban dando una justificación perfecta para que acabasen con ellos. A un guardia civil que ha perdido un compañero en un atentado no hay que darle muchos motivos para que le pegue un tiro a un miembro de un comando de ETA, y tener un arma en la mano era un motivo más que suficiente para alegar legítima defensa. Los geos rodearon a la mujer, y la esposaron. Para una mejor verificación la estaban grabando con una pequeña cámara de vídeo que enviaba una señal al helicóptero desde donde se emitía la imagen hasta el centro de control, de tal forma que podían verificar la identidad visualmente. La mujer fue rápidamente identificada como miembro de un comando dormido de ETA, y por ese motivo no la tenían localizada en este nuevo domicilio. El jefe del comando mantenía una conversación con el jefe de operaciones. De repente se puso tenso. ¿Cómo?, gritó. Solicito confirmación de la orden, dijo en voz colérica. Esperó unos segundos. Después con voz cortante dijo a sus hombres: soltarla, recoged las armas que nos vamos. Y sin preguntas. ¿Queda claro? El resto de sus disciplinados hombres, acostumbrados a actuar con una coordinación matemática, obedecieron sin inmutarse. Liberaron a la mujer, recogieron el fusil de asalto y la pistola y abandonaron el piso. La mujer se quedó sin capacidad de reaccionar, en medio del salón, sentada en la silla donde la habían dejado, pensando qué le estaba ocurriendo. Habían pasado tan solo unos minutos desde que vio toda la acción policial en la calle, creyó que era una redada. Evidentemente no quería que la detuviesen, así que lo primero que tenía que hacer era ocultar el fusil ZM que tenía bajo la cama, por eso se puso a desmontarlo para poderlo trasladar sin sospechas, cuando se vio sorprendida por la detención. Ahora sin explicaciones todos se habían ido y ella estaba libre. Lo único que parecía tener claro es que ella no era lo que venían a buscar. Manuel, desde el centro del control del jefe de operaciones, no estaba muy satisfecho por lo que se había hecho, pero era consciente de que eran instrucciones expresas del ministro.
Tal vez no quería que este registro tan especial por toda la ciudad en busca de número primo fuese tomado como una justificación para detener a terroristas. Tal vez fuese porque no podían dar la imagen de que el problema del terrorismo implicaba un estado de sitio y los allanamientos de morada no formaban parte de esa imagen que querían dar. O tal vez porque detener a un terrorista por tenencia de armas era como detener a un contrabandista por tener un cigarrillo de marihuana, y no se justificaba con una operación de esa envergadura. El oficial se dirigió al operador de radio. Comunique a todas las unidades, la operación sigue en marcha. Transcurrió una hora. Uno de los operadores de radio se dirigió al oficial. Señor, todas las unidades han confirmado que las calles y locales han sido examinados, y no hay sospechosos. Conforme, dé la orden de que comience la fase búsqueda profunda. Estaba previsto que si la asesina se veía acorralada intentase ocultarse a la espera de que se levantase el cerco, así que no había otra opción que registrar todas las casas. Para ello se contó con todos los agentes y con perros especializados por si se ocultaba en un falso fondo de armario y otro lugar. Esta fase les llevaría bastante tiempo, pero a cambio garantizaba que la asesina no tuviese prácticamente ninguna posibilidad de escapatoria. Transcurrieron 10 horas. El operador de radio se dirigió de nuevo al oficial. Señor, la búsqueda profunda ha finalizado. No hay indicios de ningún resultado. El oficial, que no se había movido de la sala en todo el día, era consciente de esa noticia, pero se resignaba a aceptarla. ¿Se han registrado todas las casas? Sí, todas las casas, incluidos sótanos y desvanes tal y como indicó. ¿Algún rastro o pista? No, algunas pistas falsas, como ladrones, objetos robados, drogas o armas ilegales, ninguna tiene nada que ver con el perfil buscado. Se dio cuenta de que el oficial no podía posponer lo inevitable cuando cogió el teléfono. Señor ministro, le comunico que no existe ningún tipo de resultado positivo. Se ha procedido a cumplir todo el plan de forma exhaustiva y no queda nada más que hacer. Solicito su autorización para retirar los efectivos. El ministro debió preguntarle algo por teléfono. No, no existen más opciones, se han cubierto todas las posibilidades. O no estaba dentro del cerco o logró salir, puedo garantizarle que ahora no se encuentra adentro. Conforme, autorizo la retirada de todos los efectivos, y que se dé por finalizada la operación. Manuel, al estar sentado junto al ministro en la sala del gabinete, no le podía ver bien la cara, pero intuía lo que estaba pensando en esos momentos. No estaba satisfecho con los resultados, pero tampoco se mostraba enfurecido con los miembros de su gabinete. Sabía que se había acometido un esfuerzo terrible y que la coordinación había sido correcta, por no decir perfecta, a la vista del nulo resultado. Evidentemente algo estaba fallando, pero no podía reprochar a los miembros de esa mesa que no estuviesen haciendo un esfuerzo por intentarlo. El ministro, después de mantener un silencio elocuente, tomó la palabra. ¿Qué pudo haber fallado? El oficial del ejército contestó el primero, él había sido el que propuso ese tipo de operación. Casi podríamos garantizar que o no estaba en el cerco, o tal vez que no era la persona que buscamos y logró huir. Pretende insinuar que ahora número primo es más de una persona o forma parte de una organización. El oficial del CSID intervino. No hay que descartar ninguna posibilidad, pero no parece ser probable. El perfil de sujeto no responde a tener capacidad para contratar a expertos y, consultadas todas las fuentes como las mafias, no existe siquiera un indicio al respecto. Estamos seguros de que las mafias italiana y la rusa, que son las que más establecidas están en España, no están ocultando nada. Nuestros controles por la búsqueda de las armas y de colaboradores les ha sometido a mucha presión y solo desean que cojamos a número primo. Además, estas mafias sacan el dinero de la prostitución, de las drogas o del juego, y como saben no los presionamos en exceso si se mantienen en sus límites, de tal forma que no les interesa mezclarse con un asesino que acabe con sus negocios. ¿Podría tratarse de otros grupos? Prácticamente están totalmente descartados. Se ha seguido el rastro de todos los radicales de tendencias neonazis, paramilitares o mercenarios, bandas de albano-kosovares, rumanos o colombianos, y no existe el más mínimo rastro de un reclutamiento. Hemos incluso buscado en guardias de seguridad o especialistas en tiro, pero tampoco hay ninguna pista. Entonces, si es solo una persona actuando en solitario, ¿cómo es posible que no la logremos detener? ¿Cómo hace para huir después de un atentado? Sinceramente no lo sabemos. Hemos reproducido los hechos, y desde una azotea situada de 200 metros, utilizando a una persona en muy buena forma física.
Nos hemos encontrado con que desmontar u ocultar el arma tarda 30 segundos. Descender hasta la calle otros 30. A pie no tenía tiempo de huir, solo con una moto junto al portal y saltándose los semáforos podría haber burlado los cercos. Pero teníamos cámaras en toda la ciudad y, aunque no hemos terminado de comprobar, no hemos encontrado ninguna moto o coche que haya salido del cerco en menos del tiempo establecido. El ministro negaba con la cabeza. Como ustedes pueden comprender, todo esto que me han dicho puede justificar ante su expediente el fracaso de la operación, pero no ante el gobierno o ante los medios de comunicación. No han aportado ninguna justificación y lo que es peor, ninguna solución. La realidad es que hasta que se demuestre lo contrario estamos ante un solo asesino, y la realidad es que la mayor concentración de fuerzas de seguridad de la historia de España ha sido incapaz de detenerlo o, mejor dicho, ni de localizarlo. Lo que significa que, según la situación actual, podrá seguir actuando impunemente durante el tiempo que quiera hasta que un factor de suerte acabe con él. El ministro estaba molesto, más consigo mismo que con el gabinete. Era lógico, estaba ante un callejón sin salida y no tenía ninguna solución. Respiró profundamente como queriendo hacer un paréntesis y dirigiendo la mirada a su lado. Manuel, ¿qué tiene que decir? Se sintió sorprendido por la inesperada pregunta del ministro. Nada tengo que añadir a lo dicho. Yo sigo otra línea de investigaciones pero no tengo nada concreto. Ya sé que está investigando y que no tiene explicaciones, pero quiero oír su opinión aunque no tenga ninguna solución, en el peor de los casos no desentonará con el resto. A la vista de las palabras del ministro estaba obligado a hacer algún comentario. Estoy de acuerdo en que número primo actúa sola, que no tiene equipo. Me baso en eso en su forma de ser, era una mujer independiente, con pocos amigos, autodidacta y con fuerza de voluntad, trabajaba individualmente y no tenía relación o necesidad de otras personas, es difícil que un ser así busque una banda o contrate a un sicario. Respecto a cómo lo hace para evitar ser atrapada, no tengo una respuesta ni aproximada, pero de lo que estoy seguro es que utiliza un método seguro, no se arriesgaría a escapar por cuestión de segundos de un cerco policial. El oficial de la Policía Nacional no pareció estar muy confiado. Eso lo dice sin ningún fundamento, un hombre desesperado comete acciones desesperadas y no espera ser atrapado. Sepa usted que esta mujer nunca fue una desesperada. Doctorada en ingeniería industrial, tranquila, con una mente analítica, ordenada, sistemática, y además aficionada al ajedrez. Sus títulos universitarios y sus aficiones no tienen que ver en todo esto. Naturalmente que tiene que ver, solo por los libros de armas y de estrategia que tenía en su piso puede adivinar que se ha preparado a fondo para su cometido, y su condición de jugadora de ajedrez implica que anticipa los movimientos tanto propios como del contrario. Una mente formada de esta manera tendría previsto nuestros movimientos, como mínimo el intento de redada. Y en consecuencia habrá previsto este tipo de cercos y pensado cómo poder eludirlos. Solo ha tenido suerte. No es cuestión de suerte. No con el perfil de sujeto que estamos tratando. Una persona analítica y reflexiva no tiene en cuenta la suerte para sus acciones, y si la seguimos menospreciando sembrará de cadáveres media España. No la menosprecio como enemigo, pero tampoco la valoro como un superhéroe. En la universidad o en su trabajo podrá ser un genio pero en la calle no será más que un ser mediocre. Lo he visto muchas veces y cuando personas normales se enfrentan a situaciones desconocidas cometen fallos básicos. Una mujer desesperada que comienza a matar a doquier y que ha tenido la suerte hasta el momento de no ser atrapada. No dudo que sea una persona inteligente y previsora, pero también contemos con que nosotros lo somos y además tenemos muchos más medios, venceremos rápidamente, es una cuestión de peso. Seguro que sí, como con ETA, tan solo una cuestión de peso y llevamos así 30 años. Manuel utilizó la comparación de ETA con ironía aunque sin malicia, sin embargo esta cayó como un jarro de agua fría en la reunión, haciéndose un elocuente silencio. Se percató de inmediato que estaba poniendo en evidencia el fracaso de la política del gobierno en la lucha contra ETA en los últimos 30 años. El ministro decidió zanjar la cuestión. Bien, déjenlo ya. Contemos con que estamos ante una persona inteligente y previsora, pero también contemos con que nosotros también lo somos, es cuestión de perseverancia. Podríamos intentar el cerco una vez más, dijo el oficial de la Guardia Civil, estoy convencido de que se escapó por suerte pero la táctica es correcta. No, no tendría sentido. Toda España se ha enterado de este cerco y número primo no estará menos informada.
Además hay que considerar que el coste de la operación es muy alto por el número de agentes implicados, a lo que hay que sumar el coste político de paralizar una ciudad todo un día. La situación en el País Vasco nos impide que demos la imagen de un estado de sitio constante, eso sin contar con que esta vez nos ha apoyado el BI con su tácito silencio. Siendo realistas, no nos volverán a apoyar, se oponen a una repetición de fuerza como esta que cree una imagen de ocupación militar. Piensen en algo nuevo que nos aporte soluciones, no que nos genere más problemas. 11ª semana Manuel, a pesar de que su única responsabilidad diaria eran los dosieres de prensa, comenzaba a sentirse estresado, pues apenas habían transcurrido 2 días desde la frustrada operación, y de nuevo tenían que examinar con urgencia toda la información sobre los últimos acontecimientos. El País Vasco era un hervidero de emociones. ETA y HB reiteraban sus esfuerzos en rentabilizar ante la opinión pública el sacrificio de sus militantes con una campaña muy agresiva ante la opinión pública. El BI, al mando de las fuerzas de seguridad locales, acusaba al gobierno de ineficaces mientras se mostraban indecisos a la hora de dar directrices a las fuerzas de seguridad locales, no sabían si tenían que perseguir a los miembros de ETA o protegerlos. El gobierno desmentía constantemente que el Estado tuviese nada que ver con las muertes, mientras la Guardia Civil había reducido su presión sobre ETA para evitar que en algún enfrentamiento se ocasionasen víctimas. Y en medio de toda esta tensión HB convocó una manifestación multitudinaria para quejarse por la muerte de sus miembros. Resultaba sorprendente el poder de convocatoria de HB. En tan solo unos días y sin contar apenas con medios de difusión, al menos oficiales, convocó una manifestación multitudinaria. El resto de los partidos políticos se negaron a dar el apoyo ya que HB evidentemente quería convertir la manifestación en un acto de propaganda. A pesar de todas estas limitaciones se esperaba que concurrieran a la manifestación unas 200.000 personas, que era una cantidad que representaba la práctica totalidad de los votantes de HB, era algo tan impensable como si en Madrid se manifestasen 5 millones de personas que votasen a un partido en toda España. Las manifestaciones pacíficas de HB no solían ser muy conflictivas, pero en este caso las circunstancias eran excepcionales, así que en previsión de graves incidentes se había alertado a más de 1000 agentes que estaban repartidos para controlar la manifestación, era un tercio de todas las fuerzas de la Ertzaintza que excepcionalmente fueron reunidas para afrontar esta situación. Apenas habían pasado 24 horas desde la celebración de la manifestación y la mesa de Manuel rebosaba de papeles, en un trabajo bastante minucioso había recopilado toda la información que tenía al respecto: el informe de la Ertzaintza, de la policía local, las actas de los testimonios de los testigos, e incluso todos los artículos de prensa de ese día. Con todos esos datos intentaba confeccionar un resumen lo más preciso posible de lo que había sucedido el día anterior, mientras en su imaginación recreaba cómo pudieron suceder todos los acontecimientos. La manifestación había llegado a reunir entre 200 y 300.000 personas, según la fuente que informase. Estaba formada por un grupo variopinto de personas, la mayor parte eran hombres y mujeres entre 18 y 40 años, pero también destacaban gran número de padres con hijos pequeños y no pocas personas de más de 60 años. Seguramente en la convocatoria se estableció la consigna de traerse a toda la familia para elevar el número de participantes. Por último, aunque muy minoritarios, destacan la presencia de encapuchados con pasamontañas negros, rodeados de portadores de pancartas con símbolos de ETA, acusando de asesino al gobierno y anunciando venganza. Aunque estos eran actos prohibidos y condenados por el Código Penal por apología del terrorismo, las fuerzas de seguridad de la Ertzaintza eran conscientes de que intentar detener a esas personas provocaría una auténtica batalla. Para evitar todo incidente se habían repartido consignas muy claras para evitar enfrentamientos, por ello se limitaron a dejar que la manifestación avanzase, a la espera de verdaderos incidentes. Lo cierto fue que, aunque los ánimos estaban encrespados, el principal ánimo que presidía la manifestación era el duelo por la muerte de los compañeros asesinados y, lejos de las aparentes tensiones, la manifestación discurría a un paso tranquilo y sin incidentes. Los manifestantes habían comenzado a agruparse a las 7 de la tarde, y a las 8 salió como estaba prevista. El recorrido era simbólico y solo se recorrieron 500 metros. Pues como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones multitudinarias, cuando llegó a su destino aún había personas que no habían ni salido. A las 8:15 de la tarde, como si estuviesen perfectamente sincronizados, 7 de los muchos encapuchados que estaban en diferentes posiciones a lo largo de toda la avenida se echaron sucesivamente al suelo.
Tan solo los manifestantes que estaban a unos metros se percataron de esta situación al tropezar literalmente con ellos. La reacción de las personas más próximas fue agacharse para ver si le pasaba algo, notando enseguida que los cuerpos estaban sangrando por la cabeza y evidentemente muertos, aunque alguno mostrase espasmos que indicaban que aún había algo de señales en el destrozado cerebro. Simultáneamente en el entorno de los encapuchados caídos, se empezaron a oír voces pidiendo auxilio y anunciando el asesinato. Al principio la masa de manifestantes permaneció asombrada, pero cuando se dieron cuenta de que había muertos por toda la manifestación, se empezaron a oír gritos. En unos segundos la situación se volvió caótica, el clamor se transformó en pánico y todos comenzaron a correr buscando un supuesto lugar seguro. En su huida desesperada el pánico se apoderó de la multitud, se empujaban y golpeaban para poder huir con más rapidez, y cuando algunos tropezaron, fueron pisoteados por el resto. A lo largo de toda la avenida, la situación era la misma, encajonada toda la manifestación solo podía ser aliviada por las calles perpendiculares, por donde instintivamente se buscaba salida, si bien se encontraban de frente con los grupos antidisturbios cuya reacción inmediata, desconociendo los motivos de esa inesperada carga, fue mantener la formación cerrada y hacerles frente conteniéndolos. El sargento Abarizqueta, como su propio apellido delataba, era vasco de nacimiento y llevaba más de 20 años en la calle asignado a antidisturbios. La primera impresión podría ser que un hombre de más de 40 no estaba preparado para formar parte de una unidad de antidisturbios, si bien su gran experiencia aportaba mucho más que la fortaleza física o los reflejos por los que se les solía juzgar a primera vista. Él siempre le decía a los que entraban nuevos en el cuerpo que la mayor arma que disponían era la paciencia, así un antidisturbios salva más vidas y heridos aguantando insultos y golpes que perdiendo los estribos y dedicándose a hacer cargas, lanzar botes de humo o lacrimógenos. Y si en algún lugar del mundo había que tener paciencia, ese era el País Vasco, donde los disturbios callejeros, amparados por los independentistas, se producían de forma casi rutinaria desde hacía más de 30 años. Abarizqueta, a pesar de estar ante la manifestación más multitudinaria de toda su vida, permanecía tranquilo, pues se percataba de que la gran manifestación no era más que un espectáculo para los medios de comunicación donde, además de la queja por los asesinatos, se quería transmitir una imagen de gente pacífica. Esta circunstancia no dejaba de ser curiosa pues todos los que estaban en la manifestación apoyaban la política de atentados de ETA, pero así era la política. La mejor posición para controlar una manifestación es siempre la elevada, así que estaba subido a una plataforma instalada para las cámaras de televisión, y desde ese privilegiado lugar podía contemplar prácticamente toda la manifestación que estaba estancada en el final del recorrido, justamente donde él estaba con sus hombres. Cuando a las 8:15 comenzaron los acontecimientos, él, como el resto de los manifestantes, no oyó ningún disparo, si bien pudo apreciar cómo los sonidos de la manifestación cambiaban de las consignas coreadas al unísono al elevado rumor de los cientos de gritos de pánico. Miró hacia el centro de la avenida, y observó cómo el empuje de los manifestantes formaba una especie de ola que avanzaba hacia donde estaban. En su mente compuso en tan solo unos segundos la situación. En menos de un minuto las masas de manifestantes se desplazarían hasta llegar a la reducida plaza en donde estaban, en ese momento intentarían salir por las estrechas calles y se formaría un tapón, muchos quedarían aplastados contra los edificios y, como solía ocurrir en estos casos, se podría producir la muerte por asfixia de muchas personas. Literalmente, saltó del andamio de 3 en 3 las escaleras, apenas agarrándose a los barrotes para atenuar la caída. Abajo se encontraban los 30 hombres que estaban bajo su mando. Se dio cuenta de que la calle tendría unos 50 metros de ancho y con sus 30 hombres apenas cubrían la mitad en una línea de escudos, así que optó por formar una cadena humana unidos por los brazos, aunque este fuese precisamente la formación menos adecuada. Precisamente en la academia indican que nunca se debe hacer este tipo de cadena, pues además de ser muy débil a la rotura, no se pueden utilizar los brazos para defenderse. Con 4 gritos indicó a sus hombres lo que quería hacer, así que todos dejaron los escudos y se dirigieron en una fila contra la manifestación. Los vascos por naturaleza son fuertes, y los miembros de antidisturbios eran un ejemplo de corpulencia adaptada para su trabajo. Esos 30 formaban una fuerza de choque compacta, y como si se tratase de un cuchillo avanzaron transversalmente, abriéndose hueco entre una masa de manifestantes. Cuando el primero de los hombres llegó al otro extremo de la calle, se estiraron y se unieron por los brazos formando una cadena que atravesaba la calle de un lado a otro.
En ese momento se empezó a notar la presión de los manifestantes, que tensaban la cadena humana. «Harky», gritó a Barizqueta desde el centro de la línea, indicando a sus hombres que resistiesen. Y el primer impacto de la muchedumbre lo aguantaron con cierta facilidad, pues las personas huyendo solo tienen la voluntad de salir por lugar más sencillo, y cuando vieron que por ahí no podían salir intentaron empujar en otra dirección. La línea de agentes se encontraba a unos 15 metros de la pared, y los manifestantes que estaban detrás ya comenzaban a salir por las dos calles. La situación se comenzó a complicar, ya que los manifestantes, todos ellos simpatizantes de HB, tenían la imagen de la Ertzaintza como una fuerza de represión. Cuando empujados por la masa humana se encontraron con una barrera de policías antidisturbios que le impedían huir, lo tomaron como acto hostil. La reacción no se hizo esperar, primero fueron insultos pero enseguida comenzaron a empujarles para intentar abrirse paso, y como no lo conseguían su furia fue en aumento y comenzaron a golpearles. Los Ertzainas, con los brazos ocupados en mantenerse unidos, se mostraban incapaces de defenderse. Plenamente conscientes de las consecuencias de romper la línea, permanecían unidos aguantando ese mortificante castigo. Intentaban dar patadas para mantener separados a los manifestantes, pero con la presión de los miles de personas apenas había distancia y no servía para mucho a sabiendas que el manifestante era a su vez empujado por el que estaba detrás y tampoco podía retirarse aunque quisiesen. También algunos de los antidisturbios, a gritos, intentaban en vano explicar y calmar a la masa, pero entre todo el griterío general apenas se oían, y tampoco hubiera servido para mucho pues la masa enfatizada no atendía a ningún razonamiento. El sargento observó que la situación no parecía haber mejorado mucho pues el esfuerzo de los hombres se resentía, sometidos al duro castigo físico que estaban sufriendo. Y, aunque fielmente seguían unidos, mermados en sus fuerzas comenzaban a retroceder lentamente, de forma que la pared estaba ya a apenas unos 5 metros y la distancia se reducía por momentos. Pensó que si ordenaba el repliegue la situación sería peor que la inicial, pues la masa arrollaría a los primeros manifestantes de la fila y aprisionaría al resto contra la pared. La situación exigía aguantar si no quería ser el causante de algo peor de lo que había intentado evitar. Cuando la línea de sus hombres estaba a menos de 1 metro de la pared, el sargento estimó que nada podía hacer, ya que lo único que conseguiría en unos segundos era verse todos atrapados. Así que decidió que debería al menos salvar a sus hombres. Decidió que, rompiendo la cadena por el medio, se podrían replegar todos sus hombres refugiándose en las calles laterales. Ya no se podía hacer más, habían hecho todo lo posible. Cuando estaba a punto de dar esta orden, notó cómo la presión de los manifestantes cedía, y oía gritos de megáfonos de grupos de Ertzainas, que se acercaban a su grupo indicando que se desalojasen hacia las calles que ya estaban abiertas, logrando que se invirtiese la tendencia de marcha de masa humana. En unos minutos la calle se quedó prácticamente vacía, destacando contra los edificios del fondo 30 hombres que aún permanecían unidos por los brazos ocupando toda la calle. Unas horas después de que los equipos de socorro atendiesen a todos, se pudo comprobar que el número de víctimas se había limitado a los 7 fallecidos por impactos de bala. En cuanto a los heridos, fueron unos 70 traumatismos leves producidos por el aplastamiento y pisotones, a los que había que incluir a 24 de los 30 Ertzainas que habían tenido que ser todos atendidos por lesiones múltiples, incluido algún brazo y pierna rota, aunque por suerte el casco y los chalecos les habían evitado males mayores. Manuel no dejaba de asombrarse, desde luego la actuación de ese sargento y de sus hombres había impedido una masacre, y le sorprendía la determinación de los vascos cuando se les metía algo entre ceja y ceja, tanto para lo mejor como para lo peor. Pero, salvando estas nuevas muertes, el problema seguía siendo el mismo y agravándose, número primo seguía matando. Pero eso no impediría que le echasen la culpa al gobierno por no detener a la asesina y permitir que ésta siguiese matando impunemente. Manuel ya había leído el artículo, así que se conocía perfectamente lo que el ministro estaba leyendo concentrado al otro lado de la mesa. Hace 2000 años, Leónidas con sus 300 hombres se sacrificaron en el paso de las Termópilas para evitar que el ejército de Jerjes invadiese Esparta. Con ese sacrificio permitió a los espartanos organizar la defensa y salvar su estado. Ayer se repitió la historia en Bilbao donde 30 Ertzainas, exponiéndose a su propia inmolación, sostuvieron a la marea humana presa del pánico impidiendo que se fraguase un magnicidio.
Sin duda hay un nivel de riesgo que se exige a ciertos trabajos, la diferencia está en que cuando se asume el sacrificio personal para salvar otras vidas, estos hombres se convierten en héroes. El ministro levantó la cabeza, y miró a Manuel. ¿Ha leído el artículo? Sí, esta mañana. Es un poco peliculero, yo mismo no sabía quién era Leónidas hasta que vi la película. Pero, bueno, los periódicos vascos barren para su casa, y la verdad es que los ertzainas le echaron huevos al tema, sí que son duros los cabrones. Se arrepintió de inmediato, se dio cuenta de que se había relajado demasiado, y que esas no eran palabras para dirigirse al ministro. El ministro levantó el dedo índice como si tuviese una idea. Sí, exagerado pero efectivo, tal vez no estuviese mal reconocer su heroísmo. Creo que lo indicado sería proponer una medalla al sargento y una mención de honor al resto de sus hombres. Manuel no dijo nada. Por lo que él conocía, los ministerios estaban llenos de medallas, diplomas, menciones de honor y un sinfín de instrumentos de reconocimiento de unos méritos que curiosamente casi nunca se justificaban realmente, pero que servían para hinchar el ego y para aparentar una calidad y nivel de reconocimiento social que no correspondía a la realidad. Así hasta el funcionario o político más burdo, pero bien posicionado, podía presumir de un par de medallas y reconocimientos, y si tenía un puesto elevado por poco hábil que fuese, seguro que había sido nombrado doctor honoris causa de alguna universidad no solo nacional sino también extranjera, lo que quedaba muy bien. Consciente que conceder una medalla no era una cuestión de reconocimiento de méritos reales sino de oportunidad política, no quiso entrar en este debate, aunque sí quería despejar una duda. Disculpe, no sé nada de medallas, pero pensaba que, como los ertzainas pertenecen al País Vasco, sería una competencia del gobierno vasco. No va muy desencaminado. La idea es que el BI se sienta molesto porque nos hayamos adelantado e invadamos sus competencias, generará una polémica que durará unos días. Y lo mejor es que es una batalla que tenemos ganada, en cuestión de reconocimiento de mérito no existen jurisdicciones y por otra parte la Ertzaintza no mostrará oposición, pues reconocer el valor nunca ofende, y como es un cuerpo de seguridad de joven creación valorarán estos reconocimientos en mayor medida. ¿Pero entonces podría evitar esta polémica? ¿Evitarla? No. Precisamente quiero avivarla. Interesa que los periódicos y políticos tengan algo que discutir en las próximas semanas, así al menos no se centrarán en criticarnos por no detener a número primo o alguna cosa peor. Manuel se mostró conforme con su silencio. Él era mucho más pragmático y no entendía estas maniobras, pero a estas alturas sabía reconocer que, cuando se trataba de desviar la atención de la opinión pública, era difícil estar a la altura del ministro. Un nuevo informe de Carlos llegó a manos de Manuel. La cúpula directiva de ETA, perseguida y con miedo a los atentados de número primo, prefería desplazarse lo menos posible, y utilizar precisamente el sistema de comunicaciones creado por Carlos, lo que en esos momentos le estaba proporcionando una información directa de lo que ocurría en ETA. Inicio infieme. Todos los miembros de la cúpula directiva de ETA eran unánimes en que estaban ante una vengadora demente que mataba a todo aquel que tuviese alguna relación con HB o ETA. El jefe de operaciones destacó que uno de los problemas que tenían para poder acabar con ella era que utilizaba su misma estrategia, se adaptaba al tipo de objetivos más fáciles, cuando algunos de sus miembros se ocultaban, la asesina buscaba nuevos blancos más asequibles. No cabía ninguna estrategia defensiva eficaz, pues siempre ofrecerían un blanco, a menos que desapareciesen o la hiciesen desaparecer. Además disponía de la ventaja de poder asesinar con un rifle de precisión sin tener que acercarse. El jefe de propaganda, el que más contacto tenía con HB, les informó de que estaban cambiando todos los domicilios, y no solo los comandos sino también de todos los colaboradores, todo ello para ser menos vulnerables. Si también suprimían toda manifestación y acto público seguramente no tendrían bajas. Sabían que con esa medida perderían presión política, pero la alternativa implicaría perder todo el apoyo de sus militantes. No se debían engañar, los militantes actuales son fieles a la causa entre otras razones porque tienen un riesgo reducido, pero si saben que serán asesinados no se mostrarían tan colaboradores. Además, según un sondeo que realizaron, si convocaban una nueva manifestación no reunirían ni la cuarta parte. Así pues era preferible intentar reducir riesgos de ser asesinados y mantener la imagen de apoyo social, que seguir siendo víctimas y dar muestras sociales de su debilidad. Todos estuvieron conformes en que no había otra opción, y comenzaron a comentar la actuación de los ertzainas.
Estaba claro que ahora gozaban de apoyo popular, entre otros de los propios miembros de HB que sobrevivieron gracias a ellos, por lo que suspenderían toda acción hostil contra los mismos. El problema que se presentaba es que se rumoreaba que iban a recibir una medalla del Estado español. Estaban todos conformes en que eso no era más que una maniobra propagandística, así que la contrarrestarían con un reconocimiento popular y los nombrarían héroes del País Vasco. Mientras que el protocolo del Estado exige que lo apruebe el gobierno y el rey, y tardarán como mínimo 15 días, ellos lo harían de forma inmediata, así se adelantarían y no serían más que copiados. Fin de Inquieme. Manuel se sintió sorprendido, ciertamente ETA actuaba con bastante inteligencia y flexibilidad en cuestiones de opinión pública. Siempre pensó que su mensaje radical de asesinar hasta conseguir la independencia era lo único que tenían que decir, y ahora comenzaba a conocer cómo cada uno de sus actos era un equilibrio entre mantener la presión de la lucha armada y no perder el apoyo popular. Por una parte el que fuesen flexibles era bueno para llegar a un acuerdo, pero por otra un enemigo inteligente siempre es más difícil de vencer. Plenamente consciente de que atrapar a Número Primo comenzaba a obsesionarle, oficialmente no era el único responsable pero lo había asumido como una cuestión personal, tal vez porque, mientras que el resto del gabinete tenía otras atribuciones y responsabilidades, él, por el contrario, solo tenía su único caso, y debería solucionarlo. Este estado de inquietud le llevó a quedarse el fin de semana dispuesto a trabajar, y así estaba el sábado a las 9 de la mañana en su despacho, disponiendo de la ventaja de poder pensar más relajado sin ningún tipo de presión a su alrededor. La gran pregunta que se solía hacer últimamente era cómo una sola mujer tenía tanta capacidad de asesinar moviéndose por todo el País Vasco. Y sobre todo, cómo era posible que la mayor fuerza de agentes nunca reunida no fuese capaz de capturarla. La ausencia de pistas era lo que más le preocupaba, pues cuantas menos pistas tuviese menos caminos conducirían a su localización y detención. Todo indicaba que actuaba en solitario, lo que aceptaba hasta el punto de que no dejaba ninguna pista, no existían testigos, no se encontraba ningún rastro ni cometía ningún fallo en su ejecución o huida. Él era el primero que consideraba que se enfrentaban a una persona inteligente, pero desde luego no creía que fuese tan sencillo que eludiese todos los controles, y como persona inteligente tenía que haber previsto alguna técnica o estrategia para poder ejecutar todos los asesinatos, y ese era el punto en común que tenía que encontrar. Cuando toda la fuerza de la investigación falla, solo queda la lógica, de tal manera que decidió comenzar por lo más evidente. Reunió el material que tenía la autopsia, el análisis balístico, fotos, etc. Y comenzó a pensar en todos los pasos que tendría que dar Número Primo. La causa de la muerte estaba clara. Los objetivos tampoco tenían nada en especial. El arma utilizada también, aunque la diferencia entre las marcas en las balas no descartaba que utilizase varios rifles, lo que facilitaría el desplazarse de una ciudad a otra sin levantar sospechas. Tendría que escoger un lugar para efectuar el disparo, teniendo claro por los informes de balística que el lugar era siempre bastante alto, lo que no le decía nada nuevo, pues desde un punto más bajo no tiene visión del interior de un edificio y efectuar un disparo en plena calle pone en evidencia al francotirador. Una azotea sería un buen lugar, pero incluso sería un mejor lugar el interior de una habitación, lo que evitaría ser detectado por helicóptero o cámaras, y si se situaba en el interior de una habitación, retirado de la ventana unos 2 metros y con las luces apagadas, ni la propia víctima, aunque mirase a esa ventana, podría ver lo que ocurre en el interior. Pero este planteamiento tenía un inconveniente, y es que el francotirador tenía que tener acceso en cada momento a la habitación más adecuada, lo que dificultaría mucho disponer de pisos por todo el País Vasco sin levantar sospechas. Más sencillo sería subir a una azotea, aunque tampoco hay tantas, pues el País Vasco se caracteriza por las abundantes lluvias y tiene una construcción típica de tejados. En definitiva, no estaba nada claro cómo elegía los lugares desde donde disparar. Contempló las fotos ampliadas a 50 por 60 centímetros que se habían tomado desde el punto del asesinado hacia la dirección donde presuntamente había provenido el disparo. Cada una de ellas mostraba calles, parques, avenidas, edificios, tejados, no parecían tener un denominador común excepto que representaban indiscutiblemente un entorno urbano. No había terrazas ni tejados comunes, ni ningún tipo de edificio o torre especial. Este examen le llevó media hora sin descubrir nada destacable, estaba cansado de fijar tanto la vista, así que decidió descansar y tomar algo. Como la cafetería estaba cerrada, se dirigió a la ordenanza de guardia, recordando que disponían de una pequeña cocina.
Al cabo de 5 minutos regresó a su despacho con su vaso de café, se apoyó en la ventana y, mientras tomaba pequeños sorbos, miró la calle sin ningún objetivo especial, contemplando cómo una paloma se posaba en el alféizar de la ventana del edificio que tenía enfrente. Un pensamiento afloró con total clarividencia que le hizo comentar en voz alta. Claro. ¿Cómo no me he dado cuenta? Estaba pensando en algo especial y no he sabido ver lo obvio. Volvió a ver las fotos, todas mostraban calles, parques o avenidas o solares. Pero ninguna mostraba ningún edificio enfrente, que es lo normal en una ciudad. Los edificios tienen edificios enfrente y solo unos pocos dan a solares vacíos o a la calle. Este elemento no podría ser casual, tenía un sentido y tendría que descubrir cuál era. Evidentemente si necesitaba espacio era porque el disparo no provenía de un edificio cercano, lo que prácticamente todos imaginaban, pero esa total coincidencia podría tener algún punto en común. A simple vista de un nuevo examen de las fotografías no encontró ningún elemento especialmente alto ni destacable como origen de los disparos, pero intuía que había algo que se le estaba escapando. Su curiosidad le imponía no esperar hasta el lunes, aunque evidentemente necesitaba ayuda que difícilmente podría conseguir un sábado. Sin duda podría requerir los servicios urgentes de los equipos especialistas, pero carecía de una verdadera sospecha que justificase tal medida. Estaba dispuesto a claudicar cuando un recuerdo afloró a su mente. Quiso verificar algo e hizo una llamada, después cogió todas las fotos, y salió rápidamente del despacho. En menos de 20 minutos el taxi le dejó en la puerta de un edificio decimonónico bastante anodino, y pocos sabían que detrás de esa sencilla placa que lo identificaba como perteneciente al Ministerio de Defensa, se encontraba el Centro de Inteligencia del Ejército. Entrar no le costó mucho, las prerrogativas de su cargo incluían un pase autorizándolo para acceder a casi todas las instalaciones, aunque eso no le exoneró de ser examinado detenidamente, teniendo que dejar el teléfono y cualquier objeto aunque no fuese sospechoso como las llaves o la cartera. Después de aceptar sus credenciales y despojado de todo objeto, excepto la ropa que vestía, le condujeron hasta una puerta, donde figuraba un rótulo bajo la denominación reconocimiento aéreo. El soldado que le acompañaba golpeó la puerta levemente, transcurrieron unos segundos, esta se abrió y apareció un joven vestido de militar. Le indicó con una mano que entrase y cerró la puerta tras él. Manuel lo miró con cierta desconfianza. Hola, soy Manuel, del gabinete de crisis del ministerio. ¿Es usted Carlos? Sí, pero imagino que si está aquí es que ya lo sabe. Yo le recuerdo de la reunión con el ministro. Perdone, con el uniforme no le reconocía. Sí, todo esto ha supuesto un gran cambio, incluso para mi imagen. ¿Qué tal está aquí? Como un niño mimado en una cárcel. Lo bueno es que solo tengo que pedir algo para que el coronel movilice a todo el centro y conseguirlo. Lo malo es que no me dejan prácticamente salir, y cuando lo hago voy con 2 escoltas y no puedo hablar con nadie, temen que me reconozcan. Esta situación es el inconveniente por haber sido descubierto. Su vida está en peligro si llega a ser descubierto por sus ex compañeros de ETA y había que adoptar medidas extremas. Mi idea no era ser un furtivo toda mi vida, sino cambiar temporalmente de trabajo. Aquí tiene trabajo a la vez que permanece oculto por su propia seguridad, estamos trabajando para ver cómo lo arreglamos, lo buena noticia es que ETA sospecha, pero aún no tiene la certeza de que sea uno de los nuestros. Le agradezco su interés, pero imagino que no habrá venido hasta aquí un sábado por la mañana solo para preocuparse por mi estado. En efecto, necesito su ayuda. Dudo que le pueda ayudar. Para la Guardia Civil soy un secreto, para ETA un detenido, y aquí un sencillo soldado colaborador con muy poca autonomía. Según estoy informado es un experto en informática, y ahora trabaja en la sección de reconocimiento aéreo. Lo de experto, es relativo, aunque me defiendo bien, y en efecto trabajo en reconocimiento digital, aunque no solo de fotos de reconocimiento aéreo sino de cualquier fotografía, en realidad solo quieren tenerme entretenido, los informes sobre los mensajes de la cúpula de ETA me ocupan poco tiempo. Bueno, ¿de qué se trata? Tengo un problema, y me preocupa tanto que no puedo esperar hasta el lunes, necesito ayuda. Desde luego, lo que usted ordene. Espere, antes de nada, le informo que no vengo aquí oficialmente, ni puedo ordenarle que trabaje en esta investigación si no lo desea. Tiempo es lo que me sobra, aquí no distingo los fines de semana excepto por el cambio de personal de guardia. Agradezco que algo nuevo logre distraerme de la rutina, así que dejémonos de protocolos y comencemos a trabajar. Eso sí, le impongo una condición.
Manuel recordaba que en el informe se destacaba que Carlos tenía un fuerte carácter, y desde luego no era ninguna exageración. ¿Sí? ¿Qué condición? Poca cosa. Ya que la visita no es oficial, dejemos el tratamiento protocolario de usted, me siento incómodo. Conforme, como tú quieras. Así mejor, entonces al grano. ¿En qué te puedo ayudar? El problema que tengo es que no logro encontrar ningún elemento común en estas fotografías, y estoy seguro de que debería haber algo coincidente, pero no soy capaz de detectarlo. Carlos examinó las fotos durante unos segundos. Bien, te diré lo que haré. Primero digitalizaré las fotos, se paró como dándose cuenta de que a lo mejor Manuel no lo entendía y siguió. Es decir, les haré una especie de fotocopia, con la finalidad de poderlas introducir como datos en el ordenador, y después aplicaré un programa especial que tenemos para detectar diversas cuestiones, ¿me sigues? Sí, perfectamente. El programa en cuestión está elaborado para detectar objetos camuflados, y donde aparentemente una foto no muestra nada, el programa establece, a través de un proceso matemático complejo, la detección de elementos coincidentes que no se dan en la naturaleza, y así lo que eran unos arbustos los señala como unos posibles enemigos camuflados. El programa no es perfecto, pero si lo combinas con imágenes térmicas y magnéticas es bastante fiable. Los americanos lo hacen directamente con los satélites, pero nosotros, como no tenemos satélites militares, solo interpretamos las fotografías aéreas. ¿Me sigues? Sí, no hay problema. Bien, pues lo que voy a hacer es más sencillo que lo que te acabo de explicar, puesto que no existen elementos camuflados, solo usará una utilidad del programa principal, que comparará todas las fotografías para verificar los elementos coincidentes, pues el programa está diseñado para analizar los cambios en los campos de batalla, compara una fotografía con otra y detecta qué cambios hay. Se supone que los cambios son posiciones de trincheras, hombres, cañones, carros de combate u otros que han cambiado de sitio. Lo que haremos es invertir el criterio de búsqueda del programa para que busque, en lugar de las divergencias, las coincidencias, ya que todas las fotos son distintas. Lo mejor del programa es que utiliza criterios de proporción, así un coche sigue siendo un coche aunque esté alejado y solo se muestre como un pequeño punto. Manuel estaba abrumado, aunque no era ajeno al uso de la informática, apenas podía seguir el ritmo de la explicación, pero confiaba en que Carlos hubiese captado la finalidad de su investigación. Carlos cogió las fotografías y las introdujo en una especie de fotocopiadora con un alimentador automático de hojas, y las fotografías fueron pasando lentamente una a una y saliendo a una bandeja de la máquina, en un proceso que duró unos 15 minutos. Bueno, ya tenemos las fotografías digitalizadas, ahora solo me queda programar la operación. Se sentó delante de un ordenador y con el ratón comenzó a elegir opciones y a modificar diversos parámetros. Manuel no solo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, sino que la velocidad con que cambiaba esos datos impedía incluso que tuviera tiempo para analizar qué podría ser. Lo cierto es que Carlos dominaba el programa y lo hacía con una seguridad y una profesionalidad perfecta. Manuel se quedó satisfecho de que la confianza que había depositado en él estuviese a la altura de la realidad. Bueno, ya está, el proceso ha comenzado, pero tendremos que esperar unos 20 minutos aproximadamente. El número de cálculos que tiene que realizar son cientos de millones. Ya he puesto el programa al máximo de potencia, lo que significa que no solo analiza lo que ve, sino que amplía la fotografía al máximo y sigue analizando las imágenes. ¿Qué te parece si tomamos un café? Bien, pero no sé si estará la cafetería abierta. No te preocupes, ya verás que pronto lo solucionamos. Como ya te comenté, aquí todos tienen órdenes de complacerme y darme lo que les pida, excepto en la libertad. Aunque no les culpo, están preocupados por mi seguridad, son muy buena gente. Mientras tomaban café junto a la cocina, Carlos le explicó que esa tecnología que estaba aplicando era muy utilizada, por ejemplo para controlar el tráfico y detectar matrículas. El equipo que él utilizaba tenía la ventaja de ser muy versátil y adaptarse a cualquier necesidad, mientras que el resto eran programas específicos para una utilidad concreta. Ahí radicaba la diferencia con el programa de las matrículas. Este nunca podría detectar, por ejemplo, un caballo, mientras que con su programa sí, por eso su control y uso estaba considerado como un área restringida y en cierta medida un secreto militar. Si situasen cámaras por toda la ciudad, le dijo Carlos, y se conectase a un potente ordenador, podría seguir a todas las personas de la ciudad aunque se subiesen a un autobús o a un coche o fuesen en metro. El equipo necesario sería muy costoso, pero la tecnología sería suficiente con la que existe en la actualidad.
Han hecho un experimento en una discoteca y tenían localizadas a todas las personas en todo momento, a pesar de la multitud y de los cambios de luces. Pero que yo sepa, el proyecto no se aplicó a aplicaciones civiles. Era el término que aplicaban los militares a toda acción no militar aunque utilizasen armas. Manuel se sentía muy interesado por esa información. Es interesante lo que dice sobre la posibilidad de seguir a una persona. Pero si la persona va disfrazada, en realidad el ordenador no puede seguirla. Sí, en efecto, el ordenador solo detecta a un hombre con barba vestido de una manera y con una determinada altura, anchura, etc. Es una cuestión visual, no detecta su personalidad, y no está preparado para analizar comportamientos extraños, como por ejemplo una mujer con paso de hombre. En cierta medida Manuel había quedado frustrado, por un momento creía haber encontrado un sistema de control que evitaría movilidad a miles de agentes, pero el control de voz, de huellas digitales, no podían ser sustituidos. La tecnología prestaba una ayuda inestimable pero no era la solución definitiva. Después de hablar de otros temas menos técnicos regresaron al centro de análisis, el ordenador presentaba unos datos en la pantalla y en la impresora había unas decenas de hojas acumuladas. Bueno, el resultado está aquí, te explico lo que pone. Como ves, hay una imagen que es la que él detecta, por ejemplo, este coche, en la siguiente columna indica el porcentaje de coincidencia que existe con la forma y con el color y en la siguiente columna las fotografías en que existe la coincidencia. Como tu interés eran las coincidencias, no las divergencias, programé para que solo extrajese cuando superase un mínimo del 10% y también he previsto que las formas sean diferentes, es decir, que si localiza un vehículo siempre será un vehículo con independencia de la marca. Como puedes ver se ven chimeneas, balcones, vehículos, etc. Aparentemente no destaca ningún elemento no urbano o especial, pero el análisis es cosa tuya. Gracias, si puedo hacer algo por ti. Sí, quiero salir y volver a la acción. Eso no está en mi mano, pero me comprometo a hacer lo que pueda. Se despidieron, y Manuel se dirigió directamente de nuevo a su despacho. Ya sentado en su mesa comenzó el examen de la documentación y en efecto, tal y como había pronosticado Carlos, no había ningún elemento que no fuese destacado como especial. Pero hubo una serie de detalles que le hizo pensar en una remota posibilidad. En su trabajo había aprendido a no dar nada por presupuesto o por imposible, así que se dispuso a investigar su hipótesis, salió del ministerio y cogió un taxi. 12ª semana. El lunes se reunió el gabinete. Cuando el ministro entró todos estaban sentados en sus sillones como era costumbre, excepto uno de ellos, el que correspondía a Manuel, que permanecía vacío. Aunque el ministro se había percatado evidentemente de la ausencia, no recibió ninguna explicación del secretario y comenzó la sesión sin efectuar ningún comentario. Buenos días, espero que el fin de semana haya producido alguna propuesta nueva. Todos los presentes eran conscientes de que no tenían ninguna solución, si bien la pasividad no era una conducta digna de sus cargos, así que por lo menos habría que presentar alternativas. Se abrió la puerta de improviso, lo que era bastante inusual. Todos miraron hacia la entrada y vieron a Manuel con un aspecto bastante demacrado. El traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto, sin afeitar y con ojeras. Todo el gabinete permaneció mudo y lo siguieron con la vista hasta su sillón, donde se dejó caer, y con la mirada perdida comentó: «Ya sé cómo está matando número primo». «¿Cómo ha dicho?», replicó el ministro. «Que he descubierto cómo realiza sus asesinatos. El motivo de mi retraso es que acabo de regresar desde el País Vasco para confirmar mi hipótesis». El secretario casi da un salto de su asiento. «Pero no estamos informados de la operación. Esto es atípico. Lo mejor será realizar un informe preliminar y complementar la información». «Quiero oír ahora mismo lo que nos tenga que decir», interrumpió el ministro, «ya tendrá tiempo para hacer informes más tarde». Bueno, todo comenzó el sábado, cuando decidí que, como todos los sistemas no daban resultado, comenzaría por buscar desde la información que teníamos, así pues examinando las fotografías me di cuenta de que todos los puntos donde se asesinó tenían el denominador común de la existencia de calles o avenidas, es decir, que el disparo podría proceder de bastante distancia, y pensé que podía existir algún elemento común. Acudí a un amigo en el Centro de Inteligencia Militar para que examinases y en las fotografías había algo destacable. En efecto, el ordenador detectó los elementos comunes que existían en todas las fotos, un elemento que coincidía en todas las fotografías era la existencia de tejados, pero uno más concreto era la existencia de antenas parabólicas de televisión satélite.
Me pareció que una coincidencia de un 100% era demasiado, y decidí realizar una comprobación de campo. Cogí un taxi y me desplacé a Bilbao. Con ayuda de un bombero que accedió a mi petición, analicé las antenas visibles desde los atentados, y pude observar que en la misma había un sistema añadido extraño que podía incluir un rifle oculto, con un sistema de dirección. Investigué en total 5 antenas más y terminé esta madrugada. Por eso he regresado a estas horas. No sin antes comprobar con un técnico de confianza que dicho sistema no es un sistema propio de antenas sino que es extraño y ajeno, además la marca de la antena no es conocida. Y eso es todo. El oficial de la Policía Nacional se anticipó al resto a sus preguntas. No entiendo por qué no ha investigado las antenas. O bien se trata de una falsa alarma, o por el contrario ha dejado que esas supuestas armas sigan operativas y letales. La pregunta estaba envenenada pues o bien era un error o bien Manuel había cometido un fallo al dejarlas operativas. En todo caso quedaría en evidencia. A pesar de esa encerrona Manuel no pareció sentirse molesto y enseguida contestó. Si nuestras estimaciones no son erróneas, el número de rifles existentes es de 51, y solo he descubierto 4 antenas, dado que seguramente tiene un sistema de control remoto, no he querido examinar profundamente o desactivar ninguna de estas pues si número primo está avisada de que conocemos su método podría desencadenar toda una escalada de muertes ante la inminencia de que la hemos descubierto, deberíamos anular todas a la vez para impedir su uso. Muy bien hecho. Dijo el ministro, dándose cuenta de lo acertado de su lógica. No debemos perder la iniciativa. ¿Qué propone que hagamos ahora? Primero detectemos todas las antenas similares a las ya detectadas, después simultáneamente anularemos todas a la vez. Anular el sistema es sencillo, con taponar la salida del cañón, este queda inutilizado, pero como desconocemos si tienen trampas explosivas debemos proceder con cautela examinando una a una hasta que sepamos qué trampas guarda, antes de desactivarlas completamente. El plan queda aprobado, preparen una búsqueda todo el día y un grupo de agentes preparados para una actuación simultánea. El ministro se dirigió hacia los oficiales. Explíqueme aquí y ahora cómo es posible que no se detectase por nuestros investigadores esta posibilidad. El gabinete se quedó en silencio, tener que explicar el fracaso era igual que reconocer el mismo. Pero antes de que nadie intentase dar alguna disculpa, Manuel tomó la palabra. Los investigadores no tenían ninguna posibilidad de descubrirlo, ya que ellos solo inspeccionaban un radio de 300 metros. Las antenas estaban situadas a más de 500 metros, ni en las fotos se distinguían claramente, solo el ordenador. Ampliando las fotografías, las detectó y dio con la clave. El resto del gabinete se quedó relajado ya que la intervención de Manuel les evitó tener que quedar en evidencia. Le felicito, Manuel, por su investigación, pero es hora de que se tome un descanso, así que deje la ejecución de la operación para el resto. Manuel, aunque no dirigía la operación de búsqueda y neutralización, la siguió directamente desde el centro de control situado en el ministerio. Los siguientes acontecimientos fueron rápidos una vez que conocían lo que tenían que buscar. Helicópteros recogían en vídeo muestras de todas las ciudades, esencialmente Vitoria, San Sebastián y Bilbao, y las principales ciudades o villas del País Vasco, y los agentes de inteligencia iban anotando en un mapa la situación de cada antena que encontraban. A las 6 de la tarde ya tenían las 51 antenas detectadas. Era un número significativo pues correspondía al número de rifles comprado en la partida y al individual que número primo había comprado a su nombre. Las antenas estaban repartidas 20 en Bilbao, 15 en San Sebastián, 10 en Vitoria, y el resto en otras localidades y villas. La distribución de las antenas parecía ser significativa pues nunca estaban a menos de 500 metros unas de otras, pero tampoco a más de 2 kilómetros. El grupo de agentes artificieros de la Guardia Civil especialistas en explosivos recibió órdenes de actuar a primeras horas de la noche. El jefe de operaciones imaginó que, como las muertes se producían de día, no se daría cuenta si por la noche alguien desmontaba el sistema, además se evitaba la posibilidad de un nuevo atentado al día siguiente. Cuando llegó la hora un equipo de 2 agentes se acercó provisto de arneses y cuerdas de seguridad, se acercaron con precaución a la carcasa donde había 3 agujeros que presuntamente corresponderían con la salida del cañón del rifle. Colocaron despacio, en cada uno de ellos, una especie de grueso tornillo, que bloqueaba eficazmente la salida, y en el supuesto de que se produjera un disparo lo más probable era que reventase el arma.
Una vez que vieron que la operación del bloqueo no produjo ningún tipo de reacción, lo comunicaron al centro de coordinación, y este dio la orden a 50 agentes que realizaron la misma operación retirándose inmediatamente a cubierto. De nuevo los primeros agentes se acercaron a la antena y comenzaron a analizarla con rayos X. Decidieron comenzar a desmontarla, y poco a poco fueron quitando la carcasa que lo cubría. Tenía 2 cerraduras pero, como los artificieros no eran expertos en cerraduras, utilizaron un láser para cortar con precisión el cierre de la carcasa, descartando el uso de un soplete para no calentar o dañar algún mecanismo. Unas pequeñas cámaras de televisión grababan todo ello, y lo enviaban a un vídeo situado algunos pisos abajo que observaba otro equipo de artificieros, por si existía una trampa bomba y poder tener la información de cuál fue el elemento o la acción que la provocó para informar al resto. Una vez finalizado el corte en los cierres, lentamente la desplazaron unos milímetros para examinar si estaba conectada a algún cable o dispositivo trampa que provocase la explosión. No apreciaron nada especial y retiraron en su totalidad la carcasa. En el interior pudieron observar que estaba anclado un rifle, el cual terminaba en un silenciador de amplias dimensiones. El rifle carecía de todo vestigio de madera, y era una pieza metálica compuesta por el cañón y cerrojo que carecía de culata por lo que tenía unos 30 centímetros menos que un rifle normal. Por encima del rifle y unido a él, tenía una especie de telescopio y por la parte posterior del mismo estaba conectada a un aparato que podía ser una cámara parecida a las de vídeo. Por debajo del rifle y en todo su cañón tenía unido un tubo cuya finalidad era desconocida, y en la zona del gatillo estaba unida una pieza que parecía ser un disparador electromecánico para accionar el gatillo. En la parte inferior de la carcasa se ubicaba una caja de la cual salían diferentes cables eléctricos que se unían con diferentes mecanismos: el sistema que apretaba el gatillo, la cámara de la mirilla telescópica, la conexión al tubo negro debajo del cañón y hacia un mecanismo de la base de la carcasa, que aparentaba ser un sistema de motores eléctricos de control de rotación e inclinación, supuestamente necesario para apuntar el arma. Los 3 agujeros que habían bloqueado correspondían al cañón del arma, a la mirilla telescópica y el tubo que estaba situado debajo del cañón. Los agujeros estaban cerrados por un mecanismo que seguramente los abriría antes de localizar el objetivo y disparar. Toda carcasa, aunque estaba unida a la antena, podía girar a su alrededor, de manera que, aunque girase la parte de la carcasa para apuntar el arma, la antena que estaba en la parte superior no se movía. De esta forma se seguía recibiendo la misma señal, y los vecinos atentos a la televisión no notaban ninguna alteración. Los artificieros no veían ningún tipo de explosivo ni trampa similar, y decidieron desmontar la caja oculta donde se conectaba todo el sistema. La apertura de la caja de aluminio fue sencilla, pues estaba unida con simples tornillos, y mostró una especie de ordenador, al cual llegaban casi todas las conexiones, y este conectado a un teléfono móvil. Verificaron con polímetros las conexiones y estimaron que si cortaban las conexiones del disparador del arma las que iban al gatillo el sistema no lo identificaría, así pues hicieron la prueba sin apreciar ningún cambio. Informaron al resto del equipo, que procedió a realizar la misma operación. Prosiguieron con este sistema anulando todo el sistema informático hasta dejarlo inutilizado. Ahora todo el sistema estaba anulado y era seguro. 6 horas después de haber iniciado la operación habían desmontado todos los equipos antes de que amaneciese y sin que los vecinos hubieran dejado de ver la televisión. Si bien algunos de estos estaban más preocupados por los agentes disfrazados de técnicos que subían y bajaban por su edificio que de las programaciones, pero se les había explicado que había un problema complejo y que asistieron varios técnicos especializados. Cuando amaneció los artificieros se habían retirado, dejando la carcasa en su sitio, de tal manera que si observaban desde un punto lejano parecía que todo estaba igual que antes. El martes a primera hora, cuando fue convocada la reunión de gabinete, Manuel apareció puntual como solía ser y perfectamente adecentado. En la antesala ya había recibido las felicitaciones del resto del gabinete. Él era consciente de que, aunque en el fondo los hubiera puesto en evidencia, dado que el ministro ya lo había felicitado, ellos no dejarían de hacerlo. Ese alto coeficiente de adulación era uno de los motivos de que dentro de los entornos políticos de la administración se ascendiese a tanta velocidad. A los subordinados le importaba más quedar bien con el que estaba en gracia en cada momento que reconocer con objetividad los méritos de cada uno. El asesor del ejército tomó la palabra y se dirigió al ministro. Se ha examinado el dispositivo de fuego, y la evaluación previa ha detectado que se trata de un rifle de caza alemán semiautomático con capacidad de 4 tiros más 1 en la recámara, de alcance letal teórico 2000 metros.
Adosado a dicho dispositivo y como sistema de puntería óptica contaba con un telescopio de refracción de 400 aumentos, conectado a una cámara videoreceptor, que ampliaba digitalmente hasta 800. Adosado al rifle en su parte inferior del cañón contaba con un láser, cuya utilidad era medir la distancia. También existían otros sensores que medían diferentes medidas como humedad, presión o inclinación del arma. El gatillo del rifle iba unido a un dispositivo piezoeléctrico para su accionamiento. Todas estas utilidades estaban centralizadas en un ordenador que coordinaba su funcionamiento, y que recibía las instrucciones por medio de un teléfono móvil que actuaba como enlace de datos. La operatividad del sistema, aunque faltan las pruebas definitivas, se presupone como sigue: el operador distante enviaba las órdenes por vía telefónica, como por ejemplo las coordenadas del lugar de residencia, la fotografía de objetivo y la fecha y hora, las cuales eran recibidas por el ordenador. Este orientaba el sistema hasta las coordenadas previstas. Con la cámara fijaba el blanco, el sistema láser medía la distancia y daba al ordenador los datos para las correcciones de balística. Cuando la cámara identificaba el blanco se seguía automáticamente hasta que el ordenador daba la orden de disparo accionándose el sistema piezoeléctrico que accionaba el gatillo. El ministro le interrumpió. Bien, pero está claro que era capaz de localizar a una determinada persona. Sí, el sistema de elección de blanco se basaba en el ordenador que tendría registrado un rostro específico, y estaría a la espera de la persona adecuada. Por ese motivo los disparos siempre se producían de frente, pues era la única manera que podía reconocer el rostro seguramente, ya que solo tenía datos de fotos frontales. Excepto en el caso de los encapuchados, en donde el criterio era precisamente ese. Suponemos que todo el sistema de rifles era a su vez controlado por un ordenador central, lo que deducimos por la evidente coordinación existente en las acciones de cada uno, de tal modo que nunca coincidiesen dos disparos en el mismo momento en ciudades. Con esta coordinación se creaba la apariencia que el supuesto asesino tenía tiempo para desplazarse, por eso era necesaria la conexión a un teléfono móvil y no podía ser un sistema independiente, y como ya he mencionado seguramente también utilizaría el teléfono como medio para transmitir nuevos objetivos y enviar otros perfiles de rostros. ¿Por qué hemos sido incapaz de localizar este sistema?, preguntó el ministro. El camuflaje era perfecto y el silenciador del arma reducía considerablemente el ruido de la detonación, así como al estar dentro de una carcasa retenía aún más el sonido. Por último, la ubicación de la antena sin contacto directo en muchos metros con ninguna vivienda hacía que el ruido residual no fuese apreciado. El ministro asintió por la explicación. Bien, ¿alguna explicación más? Solo que este sistema le permitía una capacidad de acción ilimitada. Podía hacer blanco hasta 1 kilómetro de distancia, en las principales ciudades y las 24 horas del día, estar a la espera sin distraerse horas o días hasta que aparezca la persona y en ese momento la reconoce en décimas de segundo y acaba con ella. Después nunca es localizado y puede seguir asignando blancos impunemente. Bien, dijo el ministro, ¿alguien desea preguntar algo? ¿A qué distancia efectuaba los disparos?, preguntó el oficial de la Guardia Civil. Entre 500 y 800 metros según los cálculos efectuados hasta la actualidad. Se puede estimar que el dispositivo de tiro es totalmente eficaz hasta los 1000 metros, sobre todo porque el sistema de balística y puntería controlado por el láser y el ordenador parece ser muy preciso, eliminando todos los posibles errores humanos. Calculaba elementos como la humedad del aire, trayectoria, inclinación, temperatura, etc., por lo que el sistema estaba al límite de eficacia teórica. ¿Qué zona cubría el disparo de las armas? Desde el punto de vista de la cobertura y distancia, hay que tener en cuenta que cada arma tiene un radio de acción eficaz de 1000 metros, por lo que teóricamente cubrirían entre todas una superficie total de 16.000 hectáreas. ¿Eso a qué equivale? Teniendo en cuenta la distribución de las armas, cubrían prácticamente toda la superficie de las ciudades donde estaban situadas, aunque no podía alcanzar cualquier objetivo pues exigía que no existiese ningún obstáculo como un edificio en la línea de tiro. De ahí que tuviese que escoger a muchas víctimas que, aunque tuviesen relación con ETA, carecían de antecedentes penales o incluso de sospechas sobre atentados. De ahí que podamos deducir que mató a quien pudo y no a quien quiso. ¿Cuántas muertes podría causar si no lo llegamos a desactivar? La capacidad de fuego era teóricamente el resultado de multiplicar las 51 armas por las 5 balas que tenía cada una en recámara y 4 en el cargador, haciendo un total de 255 disparos.
En cualquier caso, como las armas se podían recargar, el número de víctimas podría ser mucho mayor. Se estima que estaba previsto algo así, ya que el ordenador tenía una conexión que permitía interferir la señal de la antena, lo cual serviría para simular una avería. Entonces no había ningún problema en que apareciese número primo simulando ser un técnico para reparar la antena y permitir con esa treta recargar el arma de una manera normal y sin levantar sospechas. Pero si cada arma solo contaba con 5 balas, ¿cómo pudo matar a 7 personas en la manifestación? Por la distribución y colocación de algunas armas, estaban de 500 a 1000 metros unas de otras, por lo que en muchos puntos coincidía el radio de acción de varias armas a la vez solapándose, como en el caso de la manifestación en donde confluían la línea de tiro y distancia de 4 armas, por lo que solo tuvieron que efectuar 2 o como máximo 3 disparos cada una. El sistema de repetición semiautomático